Bienvenidos una vez más a otra clase de anatomofisiología. En el día de hoy toca trabajar acerca de la célula, específicamente del citoplasma y su contenido citoplasmático, y sobre el metabolismo que estaré dejándoles en otro video, otra grabación. En cuanto al citoplasma, se conforma por los contenidos celulares que se encuentran dentro de la membrana plasmática y el núcleo, ¿sí? Y el citoplasma posee dos componentes, el citosol y los orgánulos. Vamos a estar viendo lo que serían las diferentes organelas o u orgánulos que podemos encontrar en el citoplasma, ¿sí? Y el líquido en el que se ven inmersos estos orgánulos. Como pueden observar, falta un orgánulo muy fundamental para el ciclo vital de la célula, que es el núcleo, pero lo vamos a estar trabajando en la tercera clase y concluyendo ya con la célula, ya que en sí el núcleo contiene mucho contenido y merece ser trabajado en otra clase. Bueno, perdón. En cuanto Acá estamos viendo un modelo de una célula animal y estamos visualizando los orgánulos que podemos encontrar. Ahí ven el núcleo, ¿sí? Que está contenido en una bicapa de lípidos, de fosfolípidos. También vemos membranas plegadas, ¿sí? Que vendrían a ser los retículos, ¿sí? Retículos endoplasmáticos. Encontramos también las mitocondrias, los centrosomas, ¿sí? Y podemos observar que el citoesqueleto se encuentra, si bien no se puede apreciar mucho en esta imagen, ahí ya podemos observar un poquito mejor, pero acá señala, ven, lo que sería el citoesqueleto. Como les dije, en esta imagen no se puede apreciar mucho. Y ahora lo vamos a estar viendo en profundidad. También peroxisomas, ¿sí? Que vendría siendo una vesícula, lisosomas, el complejo de Golgi o aparato de Golgi, y ribosomas adosados en lo que sería en este caso el retículo endoplasmático rugoso. En cuanto al citosol, dijimos que es el líquido intracelular, ¿sí? Y este constituye un 55% del volumen celular total. Y el otro 45% está compuesto por el resto de compuestos, los orgánulos de la célula. Y este a su vez se compone por alrededor de un 75 a 95% de agua, o sea, tiene un alto contenido de agua, ¿sí? Es muy necesario que haya citosol en las células, ya que las células, para funcionar, el metabolismo, para funcionar dentro de las células, requiere un espacio tridimensional. Las moléculas para degradarse o para sintetizarse requieren cierto espacio tridimensional, así como también para trasladarse. Por eso es tan necesario el citosol en la célula. Y esta contiene iones disueltos, contiene glucosa, aminoácidos, ATP, entre otros productos y también productos de desecho. También es el sitio, como ya mencionaba, donde ocurren muchas reacciones metabólicas como la glucólisis. Lo primero que vamos a ver
son el citoesqueleto, ¿sí? Que vendría siendo el esqueleto de la célula. Está conformado por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, ¿sí? Y estos son redes de compuestos proteicos que se extienden a través de todo el citosol. Como podemos observar, los microfilamentos son los más delgados de los tres. Ahí podemos apreciar los microfilamentos. Y estos se componen por actina y miosina, ¿sí? Cumpliendo dos funciones, la primera es brindar soporte mecánico y darle forma a la célula, ya que se debe a este soporte mecánico a que los microfilamentos que se anclan, digamos, el citoesqueleto a las proteínas transmembrana de la célula, de la membrana celular. Recordemos, la membrana celular tiene proteínas transmembrana o transmorales. Y bueno, estos microfilamentos anclan al citoesqueleto a la membrana, anclándolos específicamente a estas proteínas, ¿sí? Y también proveen de soporte mecánico a las microvellosidades de la célula. Esto es a los cilios que posee la célula y a los flagelos, que vamos a tratar un poquito más adelante. También, en cuanto al movimiento, ayudan a generar el movimiento. Esto es interviniendo en la contracción de los músculos, en la división celular y en la locomoción, como ya mencionaba, a través de los cilios y los flagelos. En cuanto al filamento intermedio, son más gruesos que los microfilamentos, pero más delgados que los microtúbulos. Si observamos bien, los filamentos intermedios tienen de 8 a 10 nanómetros y los microfilamentos tienen 7 nanómetros. Sin embargo, los microtúbulos, que son los más grandes, tienen 25 nanómetros, el doble de lo que tiene de tamaño un microfilamento, perdón, un filamento intermedio. Y dijimos entonces que son los de grosor medio entre los tres filamentos del citoesqueleto, pueden componerse por varias proteínas muy resistentes y se localizan en porciones de la célula que experimentan tensiones mecánicas, o sea que intervienen fijando orgánulos como el núcleo, que es de mucha importancia, y adhieren a las células entre sí, o sea, intervienen en la comunicación intercelular, las fijan entre sí. En cuanto a los microtúbulos, que serían la última estructura del citoesqueleto, son los elementos más grandes, ¿sí? De 25 nanómetros del citoesqueleto, y son largos y huecos, como se puede visualizar en la imagen. Estos no son ramificados y se conforman sobre todo por tubulina. Ahí vemos que la unidad del microtúbulo es la tubulina. Y se ensambla en los centrosomas. Ahora, ¿qué son los centrosomas? Vamos a estar trabajándolos en un momento. Y estos contribuyen a darle forma a la célula y en el movimiento de algunos órganos. Dijimos recién que íbamos a ver qué son los centrosomas. Los microtúbulos se ensamblan en los centrosomas. Ahora bien, los centrosomas, acá los visualizamos, ¿sí? Son un compuesto de dos centriolos, básicamente, en resumidas cuentas. Como observamos en la segunda imagen, acá vemos dos centriolos, ¿sí? Que son los centriolos, están compuestos por tripletes de microtúbulos, ¿sí? Como podemos observar en la primera imagen, ¿sí? Entonces se localizan cerca del núcleo los centrosomas. Volviendo a la primera imagen, podemos observar
la imagen de un centrosoma, ¿sí? Dijimos entonces que se localizan cerca del núcleo, no tienen membrana, ¿sí? Ahí lo ven, no tienen membrana y se compone esencialmente por dos centriolos y material pericentriolar. ¿Sí? Los centriolos son estructuras cilíndricas, se componen por 9 tripletes de microtúbulos, como se observa en la imagen, 9 tripletes de microtúbulos. Y el material pericentriolar, que se encuentra alrededor de los centriolos, ¿sí? Y se conforma por cientos de complejos anulares formados por tubulina, que es otra proteína. Este cumple dos funciones, ¿sí? Participa en la formación del uso mitótico durante la división celular, ¿sí? Durante la mitosis, y también participa en la formación de microtúbulos en células que no se están dividiendo. Ahí lo vemos, ¿sí? Vemos al centriolo en vista de un microscopio electrónico y vemos el material pericentriolar alrededor de los centriolos y los centriolos que forman en conjunto el centrosoma. En cuanto a los cilios y flagelos, dijimos que se mueven, ¿sí? Por microtúbulos, gracias a los microtúbulos que vendrían a ser como el esqueleto de los cilios y flagelos. ¿Y qué son los cilios y flagelos? Son como microvellosidades, ¿sí? Se componen esencialmente por lo mismo, por microtúbulos, ¿sí? Y en lo único que cambia es que los flagelos son más largos que los cilios. Los cilios suelen ser más numerosos. Entonces, se extienden estos por la superficie de la célula, por toda su superficie, y eh, dijimos que se conforma por microtúbulos. Ahora estos microtúbulos se disponen en una estructura conocida como 9 más 2. ¿Por qué 9 más 2? Porque los microtúbulos se componen en una doble unidad, 9 unidades, más 2. Ahí ven separados dos microtúbulos y alrededor 9. ¿Sí? 9 más 2. Y contienen un cuerpo basal, el cual se encuentra en la base de los cilios y los flagelos y es similar a un centriolo. Ahí vemos con mejor precisión cómo se conforman los cilios y los flagelos, los cuales sí tienen membrana plasmática. Como ven, la membrana celular se continúa con la membrana de los cilios y los flagelos, ¿sí? Y en su centro teniendo como base un cuerpo basal que es de estructura similar a un centriolo, ¿sí? Y se continúa con el cuerpo del- de lo que vendría siendo el cilio o el flagelo, el cual se compone por proteínas llamadininas y microtúbulos, ¿sí? Ahí podemos observar también el movimiento del flagelo y los cilios podemos observarlos acá arriba, ¿sí? Esto es un espermatozoide. Acá vemos su flagelo, que lo sirve para la locomoción, para llegar al ovocito secundario. Y acá vemos cilios, que sirven, por ejemplo, en este caso, son cilios que tapizan la tráquea, perdón, y estos sirven para batir la mucosa que secretan las células que tapizan la tráquea y baten esta hacia el exterior de la nariz. Y esto que evita que los microorganismos patogénicos ingresen a las vías respiratorias, ¿sí? Y de esta manera que no nos infecten y nos enfermen.
Acá podemos observar otra estructura, otro orgánulo que contiene el citoplasma de una célula eucariota. En este caso estamos trabajando el animal. Son los sitios, dice, donde se sintetizan las proteínas, ¿sí? Podemos observar que se compone por dos subunidades, la mayor y la menor, ¿sí? Y este contiene un alto contenido de ácido ribonucleico, perdón, ribosómico, conocido como ARN ribosómico, ¿sí? Esto lo vamos a tratar con mayor profundidad en la clase número 3, cuando veamos la estructura del ADN, la estructura del ARN, que es el ácido ribonucleico, y vamos a ver cómo se replica, cómo es la traducción, la transcripción, ¿sí?, del ADN y la traducción. También dice que bueno, ya mencionamos que se constituye por subunidades, ¿sí? Y estas subunidades tienen la particularidad de que se forman en el nucleolo, ¿sí?, dentro del núcleo, pero no se unen hasta salir hacia el citoplasma. En el citoplasma se unen y cumplen su función, que es la traducción del ARN ribosómico, perdón, del ARN mensajero a proteínas, ¿sí? O sea que en los ribosomas se sintetizan las proteínas. Estas proteínas pueden ser utilizadas en el citosol, en los ribosomas mitocondriales, eh, pueden ser utilizadas para la mitocondria como proteínas mitocondriales, o los ribosomas libres, como dije, pueden sintetizar proteínas que son utilizadas en el citosol. O sea que la función de las proteínas varían según dónde están posicionados los ribosomas. Generalmente se encuentran adosados al retículo endoplasmático rugoso, y esto le da la característica de la textura rugosa al retículo endoplasmático rugoso. Y hablando del retículo endoplasmático, podemos encontrar dos. Son una red de membranas, ¿sí?, que se encuentran en forma de sacos aplanados o túbulos y se ven enrolladas, ¿sí? Estas se extienden desde la membrana nuclear, con la cual conectan, ¿sí?, y hasta todo el citoplasma. En cuanto al retículo, podemos encontrar al retículo endoplasmático rugoso y al liso. Habíamos mencionado que se diferencian en la presencia o no de ribosomas, pero cada retículo tiene su posición. En cuanto al rugoso, se continúa con la membrana nuclear. La membrana nuclear también está revestida de ribosomas. Y el rugoso también, ¿sí? El retículo endoplasmático rugoso se continúa con la membrana nuclear y tiene pliegues en forma de sacos aplanados, y su superficie, como había mencionado, está recubierta por ribosomas. Y acá es donde se sintetizan proteínas. En cuanto al liso, carece de ribosomas, ¿sí? Se continúa desde el rugoso hasta el resto del citosol. Pero este, al no sintetizar proteínas, cumple otras funciones, como, como sintetizar ácidos grasos o esteroides, ¿sí? En cuanto a las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, hay que tener en cuenta que éstas penetran al espacio interno del mismo retículo endoplasmático rugoso para distribuirse y procesarse, ¿sí? Se procesan y se distribuyen. Y
Incluso se pueden sintetizar glucoproteínas o fosfolípidos, ¿sí? Las moléculas sintetizadas entonces se pueden incorporar a la membrana de orgánulos, a la membrana celular o se pueden secretar al exterior mediante exocitosis. Ahí pueden visualizar lo que sería un retículo endoplasmático rugoso. Acá vemos una concentración de retículo endoplasmático liso, ¿sí? Podemos ver el núcleo. ¿M? En esta otra imagen visualizamos una microfotografía hecha por microscopio electrónico, donde vemos los ribosomas adosados al retículo endoplasmático rugoso. Acá vemos el liso que no contiene ribosomas. En cuanto al complejo de Golgi, se podría decir que es similar su estructura al retículo endoplasmático liso. Imaginemos al complejo de Golgi como el símbolo de red de Wi-Fi, ¿sí? Donde tienes cisternas superpuestas, sacos membranosos aplanados, los cuales están curvos, como ya mencionaba, como un símbolo de una red de Wi-Fi, ¿sí? Y las proteínas que son sintetizadas en los ribosomas que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso se transfieren a otras regiones de la célula, pero primero pasan por el aparato de Golgi. ¿Y qué hace acá el aparato de Golgi? Hace que se modifiquen las proteínas, se ordenen, se empaqueten en vesículas y ahí recién están listas para ser transportadas. Se divide en tres partes, ¿sí? En las cisternas, dijimos que está compuesta por cisternas, ¿sí? De 3 a 20 cisternas. Las cisternas de entradas, que se les llama la cara cis, y estas cisternas se ubican en contacto con el retículo endoplasmático rugoso. Por ende, es la cara donde recibe las proteínas a procesar. Entonces las vesículas de transporte llegan del retículo endoplasmático rugoso hasta la cara cis del aparato de Golgi. Luego pasan por las cisternas medias que se encuentran entre la cara cis y la cara trans. Y por último pasan por las cisternas de salida, las cuales son cisternas orientadas a la membrana plasmática, ¿sí? A esta se le llama la cara trans. Ahí podemos observar, ¿sí?, un aparato de Golgi en un modelo y en una microfotografía hecha a través de un microscopio electrónico. Y vemos, ¿no?, la cara cis, que dijimos que está en contacto con el retículo endoplasmático rugoso, la cual recibe vesículas, ¿sí?, de transporte provenientes del mismo retículo hacia la cara cis. Se unen con la cara cis y de hecho forman la cara cis, ¿sí? Estas vesículas, la membrana de estas vesículas van formando la cara cis. Luego pasan por la cisterna medial, ahí la ven, ¿sí? Y luego salen por la cara trans, ¿sí? Mediante vesículas, ¿sí?, secretoras. Tenemos un modelizado acá donde observamos cómo ingresan las vesículas de transporte, ¿sí? Ingresan, pasan por todo el aparato de Golgi y salen por el otro lado, por la cara trans,
En esto lo mismo, observamos cómo la cara cis se va formando con las vesículas de transporte que llegan del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Y salen por el otro lado, por la cara trans. Y vemos un último modelo para que quede claro, más realista se podría decir, donde ahí vemos cómo se van formando las caras cis, ¿sí? Para donde reciben también las proteínas y luego pasan acá se modifican ya las proteínas, luego pasan a las caras mediales, donde se le puede agregar hidrato de carbono, azúcares a las proteínas o lípidos para formar lipoproteínas, ¿sí? Y la cara trans, que es la última, ¿sí? Modifica las moléculas en forma adicional y luego las selecciona y envuelve para transportarla a su destino final. Ahí vemos cómo la están transportando, ¿sí? En cuanto a los lisosomas, también son vesículas, ¿sí? Habíamos mencionado ya la palabra vesículas, que son estas emulsiones de fosfolípidos y de membrana, pero estos son lisosomas particulares, son vesículas, perdón, particulares, que están rodeadas por membrana y emergen del aparato de Golgi, ¿sí? Emergen del aparato de Golgi, de la cara trans, y pueden contener en su interior hasta la asombrosa cantidad de 60 tipos de poderosas enzimas digestivas e hidrolíticas. Y estas enzimas digieren gran variedad de moléculas, ¿sí? Pero esto cuando pasa, los lisosomas eh, pueden contener enzimas, pero faltaría el producto, ¿sí? Que ahora lo vamos a observar, cómo es que el lisosoma, que se llama primario, cuando no contiene el producto a digerir, y cómo se llama secundario cuando se fusiona con el producto que ingresa por endocitosis a la célula para digerirlo. Algunas enzimas funcionan mejor a un pH ácido que contienen los lisosomas. Sin embargo, se podría decir que el pH de la célula no es ácido, ¿sí? Contiene un pH de 5. Entonces, la membrana del lisosoma contiene bombas de transporte activo, ¿sí? Recordemos los tipos de transportes. En el caso del transporte activo, es un transporte que no gasta energía, pero que requiere bomba. En el caso, bueno, habíamos dicho que los lisosomas, entonces, los lisosomas dijimos que los contienen muchas enzimas, ¿sí? Contiene gran variedad de enzimas, pero estas enzimas funcionan mejor a un pH ácido. ¿Esto qué significa? Que el medio interno tiene que estar más ácido para un rendimiento óptimo de las enzimas, ¿sí? Por lo que la membrana del lisosoma contiene bombas de transporte activo. Recordemos que las bombas utilizan ATP, gastan energía. Y estas bombas meten al medio interno del lisosoma hidrogeniones, que son protones. Y de esta manera aumenta el pH, el medio se vuelve más ácido dentro del lisosoma, llegando a un pH de 7.
Entonces, en los lisosomas hay un pH de 7 y en el citosol un pH de 5. Y la membrana lisosómica posee transportadores, los cuales trasladan los productos finales que son ya digeridos hacia el citosol. Y también se pueden dar procesos de autofagia, autólisis o en algunos casos digestión extracelular. Es decir, los lisosomas se pueden ver envueltos y participar en estos tres procesos. ¿Y qué son estos tres procesos? Bueno, en el caso de la autofagia, eh, algunos orgánulos que pueden estar dañados, algunos orgánulos que ya pueden estar envejecidos, son emulsionados dentro de un lisosoma, se meten dentro de un lisosoma donde son digeridos, ¿sí? Porque ya perdieron su función, ya cumplieron su ciclo vital. Y ahora el producto se envía hacia el citosol mediante transportadores y son reutilizados para formar orgánulos nuevos. En cuanto a la autólisis, es lo mismo que acabo de mencionar, solo que con la célula entera, ¿sí? Es la muerte celular programada, por lo cual se empieza a digerir todos los orgánulos hasta que la célula muere, hasta que la célula se desintegra. Y en el caso de la digestión extracelular, se puede dar, por ejemplo, en la cabeza de los espermatozoides, al llegar hacia el ovocito secundario o ovocito secundario, ¿sí? Que liberan enzimas lisosómicas, enzimas que contienen los lisosomas. Entonces la cabeza del espermatozoide libera estas enzimas lisosómicas que ayudan a introducirlo en el ovocito secundario, ¿sí? Ahí vemos como un lisosoma primario se une a un fagosoma que por fagocitosis se engulle por lo que se puede apreciar bacterias y se forma un lisosoma secundario que lo degrada a estas bacterias, ¿sí? En cuanto a los peroxisomas, son similares a los lisosomas, pero su tamaño es más pequeño. Se los conoce también como microcuerpos y estos contienen oxidasas, las cuales son enzimas que oxidan diversas sustancias, ¿sí? Como aminoácidos, ácidos grasos, alcohol, etcétera. Y en resumen, ¿sí? Su función es desintoxicar a las células de productos nocivos, evitando que las células se mueran por exceso de estos productos nocivos que la envenenan, ¿sí? Entonces evitan la muerte de las células. Y estos pueden autorreplicarse. Ahí vemos un peroxisoma, ¿sí? Que está situado en el retículo endoplasmático rugoso. Otro orgánulo que podemos encontrar en el citoplasma son los proteosomas, ¿sí? Los proteosomas son cuerpos proteicos y su nombre se debe al alto contenido de proteasas. Las proteasas son enzimas, ¿sí? Enzimas que degradan las proteínas en péptidos pequeños. Tal vez el concepto de enzima, el concepto de péptidos se les haga ajeno, pero bueno, lo único que les puedo mencionar ahora, ¿sí? A grandes rasgos, es que una enzima es una proteína muy específica, ¿sí? Porque las enzimas son específicas que degradan productos
en el cuerpo. En el cuerpo tenemos muchas enzimas y cada una cumple su función específica. Por ejemplo, en la boca tenemos la milasa. La milasa degrada azúcares como lo sería el almidón, ¿sí? Por eso es que se degrada el pan que estamos digiriendo. Aparte de la digestión mecánica, la digestión química se da a través de la milasa. Entonces lo que tienen que saber es eso, las enzimas son productos proteicos que degradan, ¿sí? Entonces, en este caso, esta degrada proteínas en péptidos. Se encargan de la destrucción de proteínas citosólicas, es decir, que se encuentran en el citosol, que están defectuosas, o aquellas que son innecesarias, o aquellas que están dañadas. Por ejemplo, proteínas de la vía metabólica, que necesitan ser degradadas después de haber cumplido su función, ¿sí? O sea que en las células constantemente se degradan productos, se degradan moléculas y se sintetizan moléculas. Esto es lo que habíamos mencionado del metabolismo. Y son estructuras cilíndricas, compuestas por cuatro anillos apilados de proteínas. Estas proteínas rodean un núcleo central, ¿sí? Una célula puede contener miles de proteosomas en su citosol y en su núcleo. Y luego de que el proteosoma se degrada en proteínas, degrada proteínas en péptidos, otras enzimas se encargan de obtener aminoácidos a partir de dichos productos. O sea que en los protosomas se degradan proteínas en péptidos y estos péptidos se degradan a través de la acción de otras enzimas en aminoácidos, ¿sí? Entonces, estos aminoácidos son reciclados en nuevas proteínas. Ahí podemos observar un proteosoma, ¿sí? Acá lo observamos también y vemos como la proteína, ¿sí? Esta de estructura terciaria va a ser degradada dentro del proteosoma y se obtienen los péptidos, ¿lo ven? Que son cadenas de aminoácidos. Entonces, vemos que se le pegan cadenas a la proteína, cadenas de ubiquitina, lo que permite al proteosoma identificar a la proteína que se va a degradar y de esta manera degradarla, obteniendo productos, ¿sí? Cabe mencionar que en los productos de degradación, es decir, los procesos químicos anabólicos, se obtiene ATP porque se rompen enlaces y entre esos enlaces rotos, perdón, los enlaces rotos, es decir, catabolizados, procesos catabólicos, dije mal, no son anabólicos, los procesos catabolizados, vemos acá que se obtienen productos de, de péptidos, ¿sí? Que antes estaban unidos en proteínas. Las proteínas estas, en este caso, son de estructura terciaria. Y al romperse los enlaces se libera energía. Esa energía es almacenada en los enlaces de ATP. Es, de alguna manera, una transferencia de energía de los enlaces que había entre los enlaces peptídicos que había entre las cadenas de péptidos, transferida esa energía a los enlaces de los grupos fosfato del ATP. Cuestión que también vamos a analizar mucho mejor en el otro apartado de esta clase que es metabolismo. En resumidas cuentas, el protosoma degrada proteínas, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que saber? El resto que les comentaba es simplemente para poner en contexto lo que realiza el protosoma.
Y por último, vamos a ver, sé que esta clase los tiene un poco agotados porque se hizo extensa. Estamos en el tramo final y vamos a ver la mitocondria, ¿sí? El último orgánulo, aparte del núcleo que nos falta ver y estudiar. En cuanto a las mitocondrias, pueden ser numerosas, ¿sí? Y el número de mitocondrias varía según el gasto energético que pueda tener una célula. Por ejemplo, cuando se realiza ejercicio, se puede aumentar el número de mitocondrias en las células musculares. Por ende, aumenta el gasto energético, ¿sí? Y el rendimiento del músculo, porque es como decir, se aumentó la fábrica de energía, aumentó su tamaño y se produce más energía. Entonces, estos orgánulos son muy conocidos por su actividad, por su función, ¿sí? La función de las mitocondrias es producir ATP mediante la conocida respiración celular aeróbica. Y habíamos dicho que la molécula de ATP es una molécula energética, ¿sí? Que en sus enlaces almacena energía, la cual es utilizada para la síntesis de, de moléculas necesarias para la célula. Y estas se constituyen por una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna también se conoce como cresta. ¿Por qué? Porque contiene muchas crestas y ondulaciones que ahora vamos a ver y visualizar mucho mejor para entenderla en una imagen. Y en su interior tiene, en el interior y entre las membranas tiene líquido, ¿sí? El interior se llama matriz mitocondrial. Como había dicho, la membrana interna tiene pliegues denominados crestas mitocondriales. Estos pliegues, ¿por qué, por qué se encuentra plegada la membrana interna? Porque proporcionan una superficie extensa para el desarrollo de la respiración celular. Ya lo vamos a entender un poquito mejor cuando aprendamos acerca de la respiración celular. Y en cuanto a las enzimas que realizan estas reacciones en la respiración celular, están situadas en la cresta y la matriz mitocondrial. En las mitocondrias entonces es donde se produce ATP, por lo tanto es donde ocurre el ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs participa en el metabolismo de las rutas aeróbicas, ¿sí? Junto con la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa que ocurre en la cresta de la mitocondria, ¿sí? Y esta también, ¿sí?, participa en la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Bueno, básicamente en sus crestas la mitocondria tiene citocromo C, el cual se libera al citosol. ¿Y por qué se libera el citosol? El citocromo C participa en la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Participa en la respiración celular aeróbica. Y este puede cambiar su función liberándose al citosol debido al estímulo de radicales libres, lesión en el ADN de la célula o presencia de poco oxígeno, etcétera. Situaciones que ponen en riesgo a la célula y entonces lo que hace es, al liberarse citocromo C, es realizar la apoptosis para que la célula muera. Entonces,
El citocromo C, junto a otras sustancias, provoca una cascada de activación de enzimas que digieren proteínas y desencadenan la muerte de la célula. Algunas de sus proteínas, además necesarias para su funcionamiento, se sintetizan en los ribosomas que contiene. Había dicho que ribosomas estaban presentes en el citosol, en el retículo endoplasmático rugoso, en la membrana nuclear y en el interior de la mitocondria. Y según donde se posicionaran esos ribosomas, es su función, ¿sí? Y estas tienen la característica de tener su propio ADN. Y yo les había mencionado en la clase anterior que es porque evolutivamente en algún momento un fagocito fagocitó a una célula procariota que tenía la estructura como la tiene la mitocondria para una convivencia en simbiosis. No terminó de digerirla totalmente y, como mencionaba, convivieron en simbiosis hasta que se convirtió en un orgánulo más de la célula, aprovechando la respiración celular aeróbica que ofrece la mitocondria. Y también, bueno, como contiene su propio ADN, ¿sí? Este ADN al provenir de las procariotas no está envuelto en núcleo como lo está el ADN de la propia célula, sino que son múltiples copias de ADN circular, como lo estaría en una célula procariota, ¿sí? Con un total de 37 genes. Y el material genético mitocondrial se hereda solo de la madre progenitora. ¿Esto qué significa? Que al, al ADN mitocondrial, realizar pruebas de ADN mitocondrial, podemos asegurar que es 100% de la madre. No se fusiona el ADN mitocondrial del padre con el de la madre, como sí ocurre el ADN nuclear. Esto se debe a que cuando el espermatozoide fecunda al ovocito secundario, solo deja su cabeza dentro del ovocito secundario. En cuanto al cuerpo y la cola, el cuello y la cola del espermatozoide, estos no ingresan. Y en el cuello del espermatozoide se encuentran las mitocondrias. Por ende, las mitocondrias del espermatozoide no ingresan a la célula de ovocito secundario. Y teniendo como resultado ADN mitocondrial 100% de la madre. Lo que tienen que saber sobre la mitocondria entonces, en resumidas cuentas, es que contiene su propio ADN, que realizan eh, en su interior el ciclo de Krebs y en su cresta la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, y se obtiene como producto la molécula energética, ATP. Por ende es un orgánulo productor de ATP. Ahí vemos la estructura en una imagen de la mitocondria, en un modelo, donde vemos las crestas de la membrana interna, la membrana externa, vemos los ribosomas, ¿sí? El ADN, que es circular, que no se encuentra rodeado por una membrana, ¿sí? Del estilo procariota, y la matriz mitocondrial que contiene líquido, ¿sí? Y con esto estaríamos concluyendo con la primera parte de la clase de hoy respecto a la célula.